Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad que me das para poder comentar de que cómo fue que comenzó aquí con lo de la música. Bueno, eso comenzó con mi abuela. Mi abuela nació en 1800, casi 1890. Casi. Ya pasado los 1900, pues ya mi abuela tenía más de 10 años, yo creo. Y por allá en los 1910 o 1900 ya mi abuela ya estaba metida en la cuestión de la música. Imagínese, eso fue como algo raro. Mi abuela era, el nombre de ella era Celia, Celia. Celia. Y ella tenía una finca aquí en el kilómetro 18, en el Palmar, un alto. Yo cuando estaba pequeño, yo me sentaba allá en la finca, salía así, había una loma así, y uno veía el tren subir y bajar Ah, tan bacano. pues en los años 40 y pico, 50, pues te comento yo. Allá en esa finca mi abuela, cuando ella contrajo matrimonio, yo creo que por ahí en los años, mi mamá nació en 1920, 21, algo así, y ya mi abuela, imagínate, pues, se casaría a los cuantos años, mucho antes de los 20, 1918, 19, no sé. Mi abuelo, Lucio Solano, y entonces ellos tenían esa finca allí en el kilómetro 18, una finca grande y también tenían trapiche. Allá hacían panela y todo eso. Y también pusieron como una especie, un cuartico así como esto, y ahí tenían música. Mi abuela compraba música, en esa época salían eran unos cartuchos que creo que se ven por ahí arriba, unos tarros así. Ah, ok, Yo sí. los tocaban, esos cilindros se llamaban eso. Ah, Pero ya, entonces ya después fue cambiando eso y ya yo creo que por ahí en los 30 y pico, 40, tal vez mi abuela compró una vitrola de manivela como la que vimos ahí, pero una vitrola grande, la compró aquí en Cali, de donde el señor Burchar, creo que se llamaba, ojo, quedaba en la carrera quinta, entre calle 12 y 13, quedaba ese almacén. Y el señor también le regaló un disco de 78 de Daniel Santos a ah, mi abuela. Daniel Santos. Mi abuela se llevó esa vitrola en tren. En tren. En tren se la llevó y se llevó al tipo que le iba a instalar y todo eso, porque eso como había que llevarlo por parte, no se podía llevar eso así entero. ¿No? Entonces eso la desarmaron prácticamente y se fue el técnico con mi abuela. Y como quedaba en el kilómetro 18, entonces había un paradero, eh, eso se llamaba el Palmar. Ahí se bajó. Mi abuela era muy amiga del negro Petronio, negro Cuco, Petronio Álvarez. Ah, ok. Ah, Y entonces yo lo conocía a Petronio de niño. Él iba mucho al bailadero pues, en los años 40, 50. Y entonces, pues, llevaron esa vitrola en el tren. Había un tren que viajaba mucho a Buenaventura. Y esa vitrola la dejaron ahí y a mi abuela la esperaron con un caballo y montaron esa vitrola. Ahí se la llevaron para la finca, ya la armaron y bueno, ahora sí a meterle candela a eso. Eh, ¿Qué te digo? Yo en los años 50 yo tenía 5 años y ahí me tocaba manejar la vitrola. Pero claro, yo no le daba cuerda porque de pronto la reventaba. Entonces mi mamá era la que le daba cuerda y a mí me ponían una rume así de discos y yo los iba colocando y los iba volteando y bueno, eso yo de niño siempre mantuve metido eso en la cuestión de la música. o sea, disfrutaba mucho eso de colocar LPs. No, no habían LP sino puros discos en 78. Ah, ok. Entonces esa música era, eso no era acetato, eso era una pizarra prácticamente. Es decir, yo cuando fui a la escuela a mí no me daban cuadernos, sino una cosa así como un tablero Sí. y por los lados de madera, ¿no? Y a donde uno escribía era pizarra. Dijo, le dan un lápiz especial, uno de ahí hacía las tareas y le ponía las tareas en eso, en eso. Ese era el cuaderno de uno. No llevaba cuaderno a la escuela. La primera vez que escucho esa historia, ni mis abuelos me contaban ese tipo de historias. Sí. Y entonces, ¿qué pasó cuando trajeron la vitrola? ¿Empezaron a coleccionar o...? Bueno, sí, pero no se tomaba como colección, sino como allá tenían, había trapiche y todo eso y la finca.
Y entonces allí vendían cerveza porque habían otras fincas por ahí cerca, y entonces como no había dónde ir a tomar, pues entonces iban a donde mi abuela, que era la que compraba música. Mi abuela la compraba aquí, entonces en una oportunidad mi abuela, mi mamá y mi tío decidieron irse para Buenaventura y se fueron a trabajar a Buenaventura y allá sí que música. En el puerto de En el Buenaventura. puerto de Buenaventura cuando llegaban los barcos ellos iban para el muelle y eso allá compraban música, pero no la oían, no, sino que la compraban y la iban guardando porque es que ellos les llamó la atención que allá veían ellos todos los negocios llenos, la gente bebiendo y oyendo música y tal. Y en la zona de tolerancia, la pilota, esa cantidad de negocios que había. Y no, y eso era música por toda parte. Entonces ellos dijeron, no, esto como que es un buen negocio. Entonces se agarraron a comprar discos y imagínate, estuvieron cerca de 2 años allá. Bastante. Claro, cuando ellos ya llegaron al agua, entonces mi abuelita creo que vendieron la finca allá en el kilómetro 18 y se trasladó al pueblo. Mi abuelita tenía una cuadra de casas. Y en esa cuadra de casas había una que quedaba en toda una esquina y quedaba al frente de la galería. Mucho punto. Pero eso lo tenían alquilado antes de mi mamá y mi tío irse para ahí. Entonces cuando ellos ya le pidieron al señor que tenía una tienda ahí, y ya se fueron, fue a poner el negocio por los años 40 yo creo. Y entonces de ahí se aprendieron ya y ese bailadero eso cogió mucha fama. Creo que hasta los años, el negocio creo que se acabó por ahí antes de los 60, como ¿Y 50 cómo se y llamaba pico. el negocio? Pues le hacían el trapiche también porque, Ah, sí, yo porque a vi veces ese. habían peleas allá y mi tío eso le jalaba las trompadas y hacía que los molía a puño allá y la gente iba, tipos allá que les gustaba la pelea también a buscarle pelea a él. Bueno, y eso, pero eso no pasaba de peleas de puño ni nada de eso, pues no era de que se dieran puñaladas ni nada de eso, como ahora tú. Pues por decirlo así, las peleas de antes eran más sanas. Sí, eran más sanas, pero pues había problemas, supongamos, a nosotros nos tocó cuando la violencia, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Uy, eso fue bastante, eso era delicado pues por los dos partidos que existían aquí Sí. y entonces no se podían deber el uno al otro. Entonces, eso Rivales. era, sí, rivales y esos rivales, eso era hasta de muerte. Y entonces eso cuando mataron a José Eliezer Gaitán, de ahí se cambió mucho el país. Ok, por ahí también vi una entrevista donde contaba su madre se escondía como que los discos en la falda o algo. Ah, sí, es que ¿Sí? ella era modista. Ah, ok. Cuando pues tendría por ahí 13 o 14 años, mi abuelo le compró una máquina de coser Singer. Y esa era de pedal, clean, 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 clean. Entonces a mi mamá le gustaba, entonces ella aprendió a coser y, y entonces, pues imagínese usted, ya se volvió una modista la de ya cuando estuvieron en Buenaventura, ella hacía sus faldas y todo eso para sacar los discos, porque acá no dejaban sacar nada de los muelles. Pero ¿por qué no lo dejaban sacar? No, no se dejaban, no dejaban sacar nada. Usted iba a comprar, usted puede llevar jabón, un jabón o algo así, pero ya sacar un poco de discos. Ah, era por la cantidad de Sí, discos. sí, mi mamá cuando iba era a comprar música, yo la sacaba metida en las faldas. ¿Y nunca le contó alguna anécdota de pronto sobre eso? No, pues nunca molestaba porque pues imagínate, y se usaban esas faldas que eran así grandototas, parecían campanas, eso así. Eso no había problema en esa época. No, y mujer todavía menos requisar a una mujer. Bueno, eso ¿Y era. su papá le gustaba también la salsa? Ya, le voy a comentar algo. Como cosa rara, la música era de las mujeres, los viejos ninguno. Su tío. Mi tío tal vez por mi mamá y porque era el secuaz de mi mamá, como se dice, y él era el que. Ellos eran muy ya. Yo tenía otro tío, pero ese sí menos se metía en la música. Ese sí no le jalaba eso. ¿Y nunca tuvo la curiosidad de saber El mayor. por qué No, pasaba eso? y era el mayor. Era el hermano de mi tío Luis, el que andaba con mi mamá. Y ellos, pues siempre mi mamá. Y el otro era como resentido por eso. Pero a ese sí no le gustaba. Pero entonces mi tío sí con mi mamá se llevaron. Y cuando tuvieron el negocio, ellos trabajaban en el
negocio y era mi tío y mi mamá los que siempre, y mi tío cuando nos vinimos para acá, por acá como en el 50 y pico, Sí. porque al viejo lo trasladaron, trabajaba en el ferrocarril, entonces lo trasladaron, él trabajaba en el ferrocarril a Chipichape, lo trasladaron, entonces le tocó venirse para acá. Ah, ok. Entonces Chipichape que quedaba allá donde está Chipichape ahora, pero eso era de trenes allá. Allá arreglaban los trenes, los pintaban, lo que querían. Entonces nos vinimos para acá, entonces ya el bailadero ya pues ya comenzó a bajar y todo eso, ya llegando a los decente. Entonces mi tío puso fue un billar pool y tomadero. Ya, Era más ya rentable. era más, sí, lo que pasa es que eso a las 6 de la mañana estaba que no le cabía un alma. Eso allá los domingos, los sábados, pero más que todos los domingos, tipo 6 de la mañana lleno ese negocio, bebiendo la gente. ¿En el 18 es que quedaba? No, eso ya quedaba en Dagua. Ah, ok. Sí, ya cuando lo pasaron allá a Dagua, entonces, pero cuando estaba el negocio en su época, los 40, 50, 55, 56, 57, 58, ese negocio nunca se cerraba. ¿24 horas? Sí, eso era 24 horas, se cerraba, ¿sabes qué? Hoy como decir, hoy viernes, ¿no es cierto? Entonces mi abuela cogía y lo cerraba hasta la 1 de la tarde, porque ella hacía riegos y cosas, y yo echaba incienso y todas esas hierbas. Pues sí, como para la buena armonía y todo lo que pasara. Y entonces a la 1 de la tarde estaba la gente afuera esperando para meterse al negocio, Haciendo fila. haciendo fila. Eso era así allá, mucha gente había. ¿Y la cuestión de los abuelos también pasó en esa época o eso más No, que todo era acá en Cali? no, los abuelos no fue acá allá en Cali. Nosotros supongamos aquí cuando se fundó este barrio, Sí. como en el 70 y pico, mi mamá hacía abuelulo aquí. ¿Aquí en este espacio? Aquí abajo, no, abajo era Ah, ok. esto era de un piso nomás. Imagínate que esto era puro monte todo esto. O sea, esa es de las primeras casas que habían Sí, es que acá. esta era la casa muestra del barrio. Ah, ok. Entonces, Ah, entonces usos, habían unos usos, amanecían, uno aquí. pero como dicen, todo era Una muy cosa. sano. Sí, sano todo, no chévere, ¿oíste? Eso comenzaba uno a las 7 de la noche y eso era largo, seguían hasta el otro día. Y Pues, esto era como era monte, no se veía nada. ¿y cómo comenzó esto? O sea, usted vino de agua y montó esto. No, yo cuando me vine, yo pues, ¿qué te digo? Eh, Cuando yo me vine para acá, pues a mí me gustaba comprar musiquita, ¿entendés? Y yo guardaba mis disquitos y los compraba y los metía abajo de la cama. Pues yo entré a varias a trabajar muy muchacho. Sí. Entonces lo que me pagaban yo compraba discos, pero la música pues en sí que había quedado allá. Y entonces yo a veces iba donde mi tío pues que a saludarle, a ver a mi abuelita, pero comencé a traerme los discos. Sin que ellos se dieran cuenta. Si mi tío no se daba cuenta, porque los discos los tenían de mi abuela, y yo le decía a mi abuela, yo me voy a llevar estos discos, y yo cogí unas cajotas así de cartón y chin, 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 echaba todo eso ahí, y lo tapaba bien, y llegaba aquí a Cali. Por el Calvario me bajaba con esa caja y un taxi y los montaba y me los traía. Yo estuve un poco de tiempo trayéndome esa música hasta que un día mi tío me dijo, bueno, ¿y vos te estás llevando la música? Sí, porque qué discos se van. Bueno, ya mi tío no dijo nada, pero siempre se perdió mucha música. Ok. Entonces nos cuenta que de pequeño colocaba la música y fundaron el bar. Pero Sí. durante ese tiempo, ¿usted a qué se dedicaba? ¿Jugaba o también No, yo estudiaba, investigaba? pero yo mantenía, es decir, yo era muy apegado a mi mamá Ah, ok. y entonces yo siempre mantenía ahí en el negocio. Pero la policía molestaba mucho porque yo era un menor de edad y los Claro. profesores en la escuela le decían a mi mamá y a mi tío de que por qué me veían ellos hasta tarde horas de la noche en el negocio y yo al otro día madrugaba a estudiar. Y la policía también entraba y lo veían a uno, yo era un menor de edad, no debía estar en un negocio, yo a veces eran las peleas con la policía. Entonces mi mamá hizo un mostrador así grandísimo, grande. Yo ese mostrador era cuando llegaba Petronio, se hacía así, casi al lado del mostrador, y así al frente quedaba el piano, y había una pieza así donde Sí. llegaba, había una parte donde había otra pieza más grande, un local más grande, que había mesa, allí bebían, y otro acá a la derecha donde quedaba el bailadero. Entonces, entonces ese mostrador grandísimo que era así de pura madera, mi mamá me metía ahí dentro del mostrador y no me veían.
La policía arrimaba y yo estaba ahí debajo del mostrador. A veces salían, ellos no volvían más y yo a veces salía así, miraba a la gente y volví y me metía. Eso tiraban esa cerveza ahí, yo me caía en la cara la cerveza y por eso me gusta la cervecita. Pero en esa época usted solamente se dedicaba a colocar música y ¿desde cuándo empezó Eh, como esas ganas de descubrir nuevas melodías? bueno, lo que pasó fue que cuando eso, imagínate que salieron los pianos eran cuando estaba la vitrola, sí, yo estaba en la jugada porque me ponían a eso. Ya cuando comenzaron, ya que compraban un amplificador y ya eso era otra cosa, y yo con 7, 8 años o 9 ya manejar eso, pues eso ya tenía que estar era ahí, y ahí sí me iba yo a frentear más porque ahí me iba a ver la policía poniendo música, yo un niño. Entonces consiguieron esa traganíquel que le echaban monedas. Ah, ok, la automática. Es automático, le metían como 100 discos a eso, y eso mantenían cambiando música porque como había tanta música. Claro. Y eso entonces, eh, pues la gente veía eso, que los pianos eran bonitos, eso botaba un poco de colores y todo eso. Y yo no lo veía así, bueno, ya no me involucraba yo en eso, pero sí siempre mantenía en el negocio. Ah, ok. También vi una entrevista que usted hablaba sobre Lucho Owen, Ah, pero eso fue la explosión del 7 de agosto. que usted decía que cuando colocaban ese Ah, disco la gente lloraba, eso me sí. pareció muy interesante. Es que eso fue cuando la explosión del 7 de agosto, Nazario Escarria, creo yo sí que era tío de la mujer de mi tío, no sé. Cuando la explosión, aquí trajeron a Lucho Bowen porque salió un disco que se llamaba Yolanda, algo así. Y entonces ese disco sonó mucho, entonces lo trajeron aquí pues para presentarse y todo eso. Y en esos días creo que le tocó ese chicharrón de la explosión. Entonces Nano Escarria sacaron un disco que se llamaba Lamento Caleño. Y eso fue rápido, hermano. El disco salió al mercado y eso lo comenzaron a tirar en los negocios, la gente lloraba, más de uno Se suicidaba. se suicidaba. Entonces viendo eso, pues había un café, yo no me recuerdo, o La Roja o La Bola, algo así, sucedió eso. Y entonces eh, ese disco al que vieran, si la policía pasaba y oía ese disco sonando en un negocio, eso le subían la tapa a eso y lo sacaban. Luego se tiraban ese aparato y ellos sacaban el disco y lo quebraban. O sea, era prohibido colocar Claro, ese eso era tema. prohibido colocar ese tema por esa razón. Uff, eso lo cortaron raíz rapidito. Interesante esa historia. Por lo que veo, usted no, creo que no haya contado los LPs, pero más o menos hay unas 20.000 unidades o considera que haya No más. sé, no, es que allá en esa pieza hay música y acá atrás también hay más música. Pero acá, es decir, yo manejo más lo que creo yo que es necesario. A veces yo me meto allá a buscar discos y esto se me olvidaba que esto sonaba tanto, entonces yo lo saco y como ves, vos es un rey de música aquí por ahí. Y entonces, y ves que hay mucho de 38 también. Ah, Esos ok. eran los del bailadero. Y entonces, pero casi toda esa música que hay es antillana, ¿no? Aunque hay tangos también y boleros. Yo a veces me meto allá y entonces comienzo a sacar discos. Yo me recuerdo, estos discos sonaban allá y entonces voy cogiendo, supongamos que hay mucha balada así, que me gustaba a mí también las baladas, entonces yo cojo y las saco y las meto en otra pieza y le meto discos en 78. Ah, Entonces qué las bueno. cambio. Entonces usted nos comentaba que empezó a traer música, pero según lo que yo veo en las noticias, su mamá era la pionera en ese lugar o cómo. Es que mi mamá era la que le metía mano a la música. Mi mamá y mi abuela, pero mi mamá era más aficionada, aunque mi abuela, ¿qué te digo yo? Mi abuela era una de las que ella oía un disco y yo le ponía sentimiento, supongamos, había un disco que sacó Luis Perico Ortiz que se llamaba Arriba Abajo va la linda flor que un día, y el disco está en 78, pues año 30 y pico, 40, y mi abuelita oía ese disco, en la versión vieja, pues, la misma Arriba Abajo, Quinteto La Plata se llamaba ese grupo en 78. Y eso mi abuelita oía ese disco, viejo, lloraba. Y cuando yo, el de Luis Perico Ortiz, decía, uy, cómo lo cambiaron del disco y todo eso.
ella le ponía mucho cuidado a la música y le decía a uno, escuche la música, que cuando sacan un disco es por algo, que yo no sé qué, mire la letra, mire todo. Ella le ponía mucho cuidado O a sea, eso. tenía historia la Tenía, letra. sí, claro. En cambio, mi mamá, aunque cuando se vino ella para acá, para Cali, ella seguía comprando música y yo se la llevaba a mi tío porque yo sé, ya, ahora sí yo tenía ya como, cuando yo tenía 14 15 años, entonces sí me tocaba poner la música en el negocio, pues ya no molestaba tanto, ya unos 15 años, entonces yo colocaba la música ya, pero ya era otro estilo de música. Ya eso eran boleros, tangos, música ecuatoriana, peruana, todo eso. Salsa no se oía, pues ve salsa no, guarachas y no así porque la gente iba a ir a tomar. Ah, ok. O sea, usted hacía el Entonces, papel de discómano. sí, yo hacía el papel de discómano. Ahí ya no había piano, ya no había nada, no era un tornamesa así pequeño y amplificador y todo. ¿Y qué conoces sobre la historia cuando ya empezaron a aumentar las revoluciones de los discos? Ah, no, pues eso ya fue por acá como en los 60 y pico. Nosotros vivíamos en la carrera primera y después nos pasamos por acá por la carrera octava con calle, Por la base aérea. no, no, donde quedaba Nuevo Mundo, calle 34, había un barrio que llamaba Industrial, por ahí nos pasamos nosotros, están todos los bailaderos ahí. No, eso cuando esos discos acelerados, eso todo lo que uno veía lo aceleraba. Pero ahí Yo- surgió yo- el Bugalú. Sí, prácticamente porque había otro que llamaba Chingalín y eso también parecía el Bugalú y eso era acelerado. He escuchado muchas historias de que los jóvenes se volaban a veces para ir a esas fiestas de abuelos. ¿Les pasó a ustedes lo mismo o no? Bueno, ¿Cómo era usted? yo a veces, ¿qué te digo yo? Algunas veces iba porque yo prácticamente yo le iba a ayudar, era mi tío allá los fines Ah, de ok. semana allá. Pero cuando no iba, yo tenía unos amigos y nosotros nos íbamos por allá, nos metíamos, no, bacano, los parches de eso y, no, chéveres. No, eso es inolvidable, ¿viste? Y se veía toda la música que usted quisiera. Fos, salsa. No, 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 eso era una berraquera, pachanga, venteada. Eso uno ya es Randy Carlos, a Palmieri, todo eso, Ray Pérez, eso no, no, no. En la época del narcotráfico vinieron muchas de esas orquestas. ¿Usted alcanzó a verlas? Uy, no, claro que habían orquestas privadas, eso solo lo veía, pongamos aquí una vez me dijeron, "Ve, fíjate que estoy en una fiesta y tal persona llevó al Babi Rodríguez, Ay. imagínese, y Babi Rodríguez en todo su apogeo. Por lo menos en esa época Jairo Varela contaba que como lo metieron a prisión, él compuso una canción y comentaba que eso habían bombas, pero la gente seguía disfrutando de la feria. No, no, eso la gente, no, aquí en Cali se quiere mucho la música, ¿viste? Ve, es que yo te voy a comentar. Pongamos las personas que trabajan en fábrica, ¿no es cierto? Sí. Y llegaba el día jueves, pues el pago, y eso salían, o el día viernes, y salían del trabajo y se iban para la casa en un combo a escuchar música, porque habían tipos que compraban música y tenían, ¿no? Entonces se iban para la casa y allá el pelado, uy, llegó mi papá, y chica, yo no sé qué, y él era el que ponía la música, yo oía el salso, oía de todo, entonces los pelados se fueron metiendo en ese cuento de la música, ¿me entendés? Ahora ya, pues ya, hombre, uy, no, yo recuerdo que mi papá esto y lo otro, entonces, por ese lado, la música no moría, la salsa no acababa, pero pues ahora ha cambiado un poco, hermano. A veces hay gente que, pues, a los pelados desde pequeño, es decir, si usted cambia estilo de música, el pelado que está ahí ayudándole al papá se cambia también. Si va a oír vallenato, ya, si va a oír otro estilo de música, ya cambia el estilo. Claro, influenciado. Claro. Pero nosotros aquí en Cali siempre nos gustó la música elegante, la guaracha, el mambo, todo eso. Entonces, uy, estaba uno en la jugada ahí, y yo se le contagió. Yo como mi hijo, ese cuando estaba pequeño, él mantenía aquí metido. Entonces la gente que venía de Gullías, de la fábrica, eso, yo hacía hasta kioscos aquí adentro. Y ese, toda la música que nosotros escuchamos, discos guarachas, que lavillos, que Daniel Santos, que Bienvenido, que Mambos, todo eso, viejo, eso se les queda a ellos. Y él es joven y a él le gusta esa música. Ah, o sea, afortunado usted que su generación todavía tiene ese gusto por la salsa. Claro, no, y es que como se dice, no hay que dejarla morir. Vea por aquí donde está lo que dice. Así. Vea,
Dice, la salsa no puede morir. Esa frase está Sí, muy y por buena. acá hay otra que dice, así dice Periñón. Esa frase la he escuchado, pero Periñón, ¿quién es? Periñón es un músico, un don Periñón. O sea, Es tiene una temas orquesta, famosos. claro, claro, ese tiene ¿Como mucha cuáles? música. Uy, no, no, No se me muchos. va, no, tiene buena, uy, no, muy buen material. Ahí creo que cantó Luisito Carrión y hasta Gilberto Santa Rosa estuvo ahí con don Periñón, fue músico del Gran Combo. Ah, ok. Hablando un poquito de historia, hay una noticia de dónde viene la salsa, porque mucha gente dice que de Cuba y poca gente dice que de Venezuela. Bueno, sí, no, no es que en eso hay tanta cosa, viste, que uno Es ni difícil. sabe, sí, es difícil, pero, ¿qué te digo? Lo que pasa es que en Venezuela tuvo su época, y eso cuando pues se le dio, cuando comenzó a fusionarse como todas pachangas y todos esos ritmos, y ya le metían como jazz y todo eso ya fue como cambiando el ritmo y ya supongamos en Venezuela cuando salieron todas las orquestas fuertes, Palmieri, Pacheco, eso de las Estrellas Alegres, eso se volvió la locura, inclusive allá, creo que allá es donde salió el nombre ese de salsa, pero yo una vez en un disco de Matamoros o algo así oí esa palabra de salsa, pero pues eso uno piensa que es la comida, lo que le echan a los alimentos, pero, inclusive había un locutor, y eso fue por ahí en los años 60 yo creo, que se llamaba Floro Manco. Decían que era colombiano, o sea, tenía una voz pero elegante. Y sacó varios long plays porque la salsa cogió mucha fuerza. Y a los discos, supongamos, si yo iba a colocar este disco y sabía que era elegante, yo le metí una cuña. Entonces, supongamos, decía, esta es la hora de la salsa, salsa directamente a su casa, con la música super bomba especialmente escogida para usted. Y aquí les traigo un tema, bueno, nuevo y tal, y entonces cortaba uno el disco y metía el disco de acá. Y eso era, no, eso era una locura eso, hermano. Sacó como 3 o 4 long plays con puras cuñas. Pero los long plays traían sus discos originales como eran, ¿no? Pero uno a veces utilizaba la cuña para meter otro disco. Ok. Esa era la Cuña cuña. que, es que no entendí muy bien. Cuña que, Cuña es lo que el tipo anuncia un un in- disco, anuncia Ah, ok. anuncia la grabación que se va a escuchar, pero hablada, ¿no? Y con fondo musical. Y va hablando el hombre, esta es la hora de la salsa, salsa directamente a su casa y todo eso, ¿no? ¿Usted se considera un coleccionista o un melómano? No, amante de la música. Yo coleccionista no, porque, bueno, no, eso hay mucha gente que tiene música y todo eso, pero yo ando es por otro lado. A mí me gusta la buena música. Hay personas que se encierran en un... Y eso es, bueno, uno no se mete en ese... Su estilo de música, sus montunos, otros les gusta la salsa de alcoba, otros los tangos. No, a mí me gusta el tango. Si hay una salsa de alcoba y que sea buena, bienvenido. No me gusta la buena música, porque yo soy amante de la buena música. Ah, no, qué bien. ¿Y qué piensa del ego que manejan muchos coleccionistas? Que hay muchos coleccionistas que pues describen que en la época de ellos los vinilos los rayaban para que no supieran qué canciones eran. Pero fíjate que eso es muy viejo. Sí. Sí, eso supongamos en la casa pasaba eso. Porque habían otros negocios, ¿no es cierto? Que eran bailaderos también. Entonces mi tío, supongamos, él veía a veces que cuando nosotros traíamos discos, se los tenían que, ve, vamos para allá, es que allá donde los solanos hay un disco que no es original allá. Ah, ok, era para traer público. Entonces, claro, entonces había, ve, anda a ver cómo es que se llama el disco. Entonces se iban y el piano cuando el piano llegaba y el disco lo sacaba, ¿no es cierto? Salía así, ¿verdad? Entonces cuando salía el disco vos tenías oportunidad de poder ver el nombre. Ah, ya. Entonces eso salía una cosa así y subía así, tan le pegaba aquí y se llevaba el disco para donde está la aguja. Y cuando bajaba, entonces vos le buscabas, a veces quedaba el nombre y vos lo podías leer y, ese disco se llama tal, y entonces se iban para el negocio, veía el disco se llama tal y a buscarlo.
pero no, entonces mi tío, ¿sabes qué hacía? Yo por ahí tengo discos de los años 40 y 45 y le borraban los nombres. O Entonces sea que dejaban. por eso es que inventaban nombres a las canciones. Sí, a veces pasaba eso, y eso le cogían y le borraban, supongamos, el nombre del disco, ¿no? Un pedazo le borraban, y a veces el cantante o la orquesta, entonces ahí lo dejaba, el que arrimaba a verlo, ¿no? Imagina un disco bien bueno y cuál es el nombre, le preguntaba. Porque eso en el piano, eso tenía que apuntar el nombre del disco para. Entonces le ponían bolero, bueno, o algo así, entonces ya sabían que es el que iba a estar allá. O sea, el piano es la vitrola de moneda que uno Sí, elegía la el... Traganíquel, Ah, se que eso llamaba era, piano. sí, le decían piano también, porque uno llegaba y le echaba la moneda y uno comenzaba a hundirle eso así, yo iba volteando para buscar los discos uno. Oh, chévere eso, yo le cabían de 5, 10, 20 centavos, con 20 le metía 4 discos, con 5, uno, no. No, pues esa época fue maravillosa. Y ahora hablando de la época de ahora, ¿qué piensa de que los establecimientos de la salsa siempre coloquen la música, la misma música? Bueno, lo que pasa es que eh, queda marcado eso de la gente que le gusta, cuando salió pues la música en los años 70, que cuando la pachanga, ¿no es cierto? La pachanga, eso se desbarataron casi todas las orquestas y montaron ya fue otro estilo de música. Supongamos Larry Harlow, Palmieri, y eso comenzaron a salir así, Nelson y sus estrellas, los Palmieri, bueno, Roena. Y entonces ya comenzaron a meter como sones y golpes así. Entonces hubo mucha gente, a uno le tocó y a mí me tocó y buena música. Bueno, esa música se quedó tan apegada que al que coleccionaba esa música y tenía su negocio iban a oír determinado disco. Es que aquí es curioso, aquí en Cali, en las azotecas, en el único en el mundo donde vos vas a tomar, no bailás, pero estás oyendo salsa. Ah, ok. Eso no se ve en toda parte. Vos vas a tomar y a oír salsa. Y al que dice que el que oye salsa, pues vas a bailar. Entonces, esa es otra cosa bien elegante. Entonces, pues la gente que le gusta sus discos y se enamoran, pues tiene que colocárselos en los negocios, claro. Y lo de las versiones, ¿eso fue un gusto adquirido? ¿Cuál? O sea, de buscar versiones de las canciones, que hoy en día la gente piensa que el disco es de tal orquesta, pero realmente no, eso me parece muy interesante. No, sí, eso, lo que pasa es que, ¿cómo que te digo yo? Eh, había un disco, verás, había un disco de Ismael Rivera que decía, verás, eh, el incomprendido. He Ah, sido ok. el incomprendido. Ese disco que lo sacó en salsa. Pero ahorita Sí. que uno lo sacó Bobby Capó como en un Mozambique, como en algo así suave. Es una belleza, el original es muy distinto. Mozambique viene Sí, de algo de África. eso es del, no, un estilo Mozambique, bossa nova, digo. Ah, ok. Como un bossa nova, lo sacó Bobby Capó. Hermoso. Y es el incomprendido. Entonces usted lo oye, uno se lo coloca. Pero eso no es de Roena, no, este es el original, pero es que es distinto el ritmo. Bueno. O el otro, Mi Desengaño. Ese es Mi Desengaño que nosotros oímos de Roberto Roena. Cuando descanse te haré mi desengaño. Eso es por ahí los años 20 y pico. Entonces usted llega y lo saca y lo pone, el disco comienza de otra manera, ¿no? Y eso es como un conjunto, es un conjunto cubano, septeto nacional. Y cuando usted lo oye, cuando pum, sale Mi Desengaño, hijo de madre, entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo nosotros ahora? Pues yo también he escuchado mucho sobre que habían artistas que tenían poco capital de dinero, el tema era muy bueno y llegaban otras orquestas con buen dinero y sacaban ese disco y no le daban los créditos a la orquesta original. No, pero pongamos como a Arsenio. Uy, no es que a Arsenio se le Arsenio, chuparon toda la música. Johnny More, Benny More, algo así. Benny Moré también, no, a muchos, ¿no? A muchos músicos, eso le sacaron los discos pues que ellos tenían comenzones y le hicieron arreglos y eso le metieron una banda bien inflada, ¿no? Una berraquera. Sí, eso para qué, pero yo creo que eso tienen que pagar derechos reservados de autor. Claro, porque eso los demandan.
Pero ahora, antes, como que... Mm, pues antes, ¿qué te digo? También habían problemas, Sí. ¿oíste? Supongamos. eh, la Sonora Matancera con Bienvenido Granda para los años 40, ellos tenían contrato firmado con un sello Panar. Y llegó otra orquesta, o llegó un tipo como de billete, algo así, y montó el sello Stinson. Y entonces la Sonora Matancera le cambiaron el nombre de Sonora Matancera y le pusieron la Tropicabana. Pero Y esa era la casi... misma, y era la misma Sí. Sonora Matancera. Pero esa casi Pero no... para librarse de Ah, eso. ok. Entonces, y así muchos discos le cambiaban los nombres hay algunos que cayeron ahí, como creo que cayó con, ¿cómo es que se llama? Joe Pastrana, por ahí porque el hombre es un sello, Parnaso, y la voz está en Fania. Y me parece que se fue a hacer coro allá al otro y ahí tenía su problema. Y esos grandes artistas tuvo la oportunidad de verlos en vivo. Algunos, no todos. Y casi compartir uno, pues es que yo he sido muy hincha, supongamos, de la música antillana. Yo pongamos Daniel. Daniel Santos. No, para mí no hay otro. Yo Daniel varias veces lo tuve así, así, compartiendo casi con él. Podría decir que es su favorito. Sí, es mi favorito. Es que ese era el favorito de mi abuela y mi mamá. Ah, ok, sí, porque tenemos una melómana en común y tiene hasta el cuadro de Daniel Santos por ahí, dice que Sí, le recuerda a su esposo, aquí en Cali. a Carmen. A ella le gusta Daniel también. Ah, pero al esposo le gustaba Sí, le Daniel. gustaba y ella Ah, no, recuerda es eso. que como Daniel, no, eso era otra película. Mi papá decía que muchas de esas canciones de salsa eran poemas, aparte de historias también trágicas, otras... Claro. No, hay muchas. Usted oye un disco de salsa y tiene una historia. Sí, total. Y dirá, pero un disco de salsa, ¿qué historia va a tener? No, Porque la gente hoy tiene. en día muchas veces no escucha la letra. No, No no escucha. escucha la letra, escucha es el ritmo. Ajá. Usted no le pone cuidado a la letra. No, mi abuelita era la que me inculcaba, póngale cuidado a la letra, que yo no sé qué, así tenía un oído el berriondo. Y Claro, ella pues también le gustaba todo tipo de música. Fíjate que eso era raro. Mi abuela, pues por haber nacido en ese, ya casi como decir los comienzos de la música, entonces alguien me decía, no, pero a su abuela no le gustaban los pasillos, no le gustaba la música colombiana, no le gustaba eso. Mi abuela le gustaba la música de Cuba, Puerto Rico, pues colombiana también, ¿no es cierto? Pero ella tenía preferencia siempre por ese estilo. Ella oía, supongamos, oía Johnny Albino y su trío San Juan, que es de Puerto Rico. No, el grupo Marcano, ella oía todo eso. Imagínese, y no eran colombianos. Pero tenía le su gusto. gustaba, tenía su gusto y eso, pues, ¿quién le cambiaba ese gusto? Y hasta última hora, por ahí salió un disco lo cantaba Luisa María Güell, que se llama el disco, yo lo tengo en 45, que se llama Confesiones bajo el Sena. Entonces el disco comenzó. Mi abuelita cuando yo ese disco, eso se enloqueció, y era un disco nuevo, un disco de los años 70 y pico, 80, que dice que porque siento que el culo me pesa, ay, 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 cómo me pesa. Mi abuela oía ese disco y eso se volvía una melodía, hermano. Imagínese, y tenía como 100 años. No, re interesante. También nos había contado un melómano que se llama el Peli Blanco, ¿cómo es que? James, James Reyes. James, de que él decía que en la época de él los papás no le dejaban escuchar la música que él quería por ser un niño y hasta a veces lo jugueteaban, que En la tenía que radio. escuchar lo que los adultos querían escuchar. ¿Qué En la tan cierto radio. es? Sí, no, fíjate que, supongamos, yo estudié con Jaime Ortiz Alvear y entonces y nosotros éramos muchachos y a Jaime Ortiz también le gustaba Daniel Santos y eso cuando el papá tenía una droguería, don Celso Ortiz. Y entonces una vez me decía, Pablo, voy a andar a la casa que salió una revista, ¿cómo era que llamaba revista? Bueno, se me va el nombre, una revista cubana o puertorriqueña. Y viene algo de Daniel Santos ahí, entonces yo me iba para la casa de él y nos poníamos a leer lo que decía ahí. Pero fíjate que al hombre, a pesar de que le gustaba la música de Daniel y todo eso, y en la casa, en el bailadero, póngale cuidado,
en la casa del bailadero se oía mucho Bienvenido, Daniel, Tito Cortés, Matamoros, Grupo Marcano, toda esa música. Entonces a él no lo dejaban, los papás le decían que por allá los negocios ni pasar por ahí, porque decían que la música era de marihuaneros. Alguien Así era. tienen una pregunta aquí para don Pablo. Ajá. Una pregunta para don Pablo. Una pregunta para don Pablo. ¿Que usted qué piensa de la salsa choque? Pues por ahí se escapan algunos, ¿no es cierto? Sí, hay unos que son buenos, yo no puedo decir que es mala. Claro que hay unos discos, pero pongamos por ahí he oído uno, Lluvia con Nieve, algo así. Me parece que le dan unos arreglos y el ritmo, ¿no? Es por el ritmo del disco que lo lleva. Pues tampoco hay que demeritarlo. Yo voy ahí, yo voy con... que a mí me da todo, sí, abierto a escuchar. Pero digamos no es Pero su favorito. pues no es mi favorito, pero sí hay discos que son buenos, como lo que yo te decía ahora, que hay una orquesta que se llama Machete Ensamble, y entonces el disco se llama La Juventud, y el tipo suena el disco y entra rapeando de entrada, y llega y pasa un largo rato y ¡pum! Lo voltea, y le mete un montuno, no, eso es otra cosa. Entonces uno no puede decir, no, que el reggaetón, que yo no sé qué, no, pues tampoco. Excelente. No, de hecho, ya que usted menciona eso, ¿cómo se puede nombrar a ese tipo de canciones que empiezan un bugalú, después otro ritmo, o no tiene nombre en sí? Bueno, es como una fusión, ¿no es cierto? Sí. Pues no, pero hay unas que comienzan como bolero y entonces se van adelantando y se van acelerando y al último termino usted bailando salsa. Ah, eso es chévere. Pero ¿será que influye los géneros que interpreta el músico, como por ejemplo Johnny Moré, Benny Moré, Ajá. que él tiene un tema que se llama Dilema, que empieza suave y después... No, Dilema, eso es de Johnny Ventura. Johnny Ventura, eso. Sí, pero eso originalmente es un bolero de los Panchos, ¿no es cierto? Ah, no sabía. Sí, eso era un bolero, pero entonces el hombre cogió el disco y lo fusionó. Es decir, le hizo una mezcla. Dilema, qué dilema tan grande, Sí. eso, claro, eso era un bolero y el hombre lo metió. Había otro que también comenzó así, que decía que cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Está Sí, bueno. ese disco lo sacó también Johnny Ventura, pero resulta que ese disco, eso es más viejo, eso lo sacó por allá un tipo uno de la República Dominicana, se llama 1920. Entonces, ¿qué hizo Johnny Ventura? Cogió lo de ese músico, que se me va el nombre en este momento, y cogió el disco ese, Mosaico 1920. Cogió y lo fusionó y le metió discos, le metió a uno y hizo una berraquera de disco. No, me imagino. Claro. Y claramente la música va ligada al baile. ¿El baile cómo influyó en su vida o casi no era de salir a bailar? Hombre, pues yo, digamos, eximio bailarín no soy. Me gustaba ver más bailar. Ah, ok. Ajá. Pues a veces uno salía por ahí, pero normal, ¿no es cierto? Pero de pronto yo estuve un tiempo como que sí quería meterme otra vez, pero no, eso no era lo mío. Entonces, yo siga con la música. Ah, bueno. Bueno, ahora toquemos el tema del amor. ¿Usted se conoció con su esposa en ese entorno o tuvo de pronto parejas que le marcaron la vida y escucha algún tema musical y se devuelve a esa época? No, pues como cosa rara que debía haber existido, ¿no? Pero de pronto, ¿qué? Pero sí de pronto hubo discos por ahí ¿Qué que dijo? no era con la mujer o que de pronto le pasó algo a uno, como yo soy separado, entonces sí por ahí algún tema que lo calibra a uno, entonces, pero no por conocerla, sino antes por separarme. No, pero ¿cómo se conoció con su esposa? No, nos conocimos, eso fue por allá como en los años 60, en la década del 60, pero era porque vivíamos en el mismo barrio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué te digo yo? Pero así un tema en especial, ¿no? Y esa era la época de la pachanga y todo eso. Entonces, pues no, ¿qué? ¿Algún disco ahí que recuerde? No. Un bolero que me gustaba del Cuarteto Flores, Juramento, que se llamaba.
que lo juro que te quiero solo a ti, porque estoy convencido que esa Dios lo escribí. Pero bueno, ¿Y no por lo parte yo. de su mamá sí existía lo del baile o tampoco? Mi mamá no era de buen bailar, de pronto bailaba bolero. Mi tío medio bailaba, pero mi hermanita, eso era un trompo. Ella murió a los 15 años. Eso te bailaba rock and roll, que en la época, en los años 50, el rock and roll, eso era una locura, hermano. Es que te voy a comentar algo que no he dicho. Sí. En la década de los 50 vino una compañía de gringos aquí a Colombia. Llegaron a Dagua, se llamaba la Morrison, creo. Abrir la carretera nueva para Buenaventura. La carretera nueva. Por la carretera vieja, eso era una película viajar, porque era una carretera como este ancho donde tenían que caber dos carros. Y eso era abismo. A mí me tocó ver más de un carro abajo, porque otra vez en Bavaria, a mí me tocó cerveza por esa carretera. Allá era, o se va usted o me voy yo. Eso era un peligro, esa carretera. Entonces optaron por hacer la carretera, la nueva, la que sale por Dagua y sale por allá. Imagínate que esa compañía de gringos, hay un señor que tenía mucha plata y tenía un local grandísimo, era casi como de esta esquina de allá, la de allá, casi una cuadra, y eso era de 2 pisos, y le alquiló esa compañía, le alquiló ese local 500 gringos que llegaron. Y al frente de ese negocio, eso ahí antes era un café y una cosa como que jugaban tenis o algo de arriba. Entonces cuando llegaron esos gringos, cogieron eso y al frente quedaba el bailadero de mi mamá. ¿Cómo la ve usted? Esos gringos no salían de allá de beber. Pero, o sea, aparte de que era un negocio, disfrutaban. Claro, esa gente eh, no hablaban nada, pero el negocio era mucha muchacha de la época, pero muchacha decente, no era así. Entonces los gringos iban allá, aquí un bailadero, y los veía mucho. Esos se emborrachaban, no se quitaban los zapatos, así sin zapatos bailaban. Pues trabajaban cuando ya comenzaron a entrar a trabajar por la carretera, pues hubo mucho muerto y todo eso, porque es que esa carretera para Buenaventura, eso es muy rocosa, y eso cada rato se derrumbaba y tapaba gente, trabajadores, gringos que iban allá, y trabajadores de ahí, el mismo pueblo que eran clientes del bailadero, ahí cayeron muertos por eso. no, o sea, ha tenido muchas anécdotas, historias. ¿Y cuál es su ritmo favorito? Uy, a mí me gusta mucho los boleros y la música antillana y el jazz latino. ¿El jazz latino es el Latin Jazz? Sí, el Latin jazz. ¿Qué tan cierto es que cuando uno escucha todo lo último que empieza a escuchar es el Latin Jazz, que dicen que es lo más top? Bueno, no olvídate que a mí me gustaba eso porque en la casa había discos que eran de la Sonora Matancera, supongamos de Daniel Santos, había uno y lo sacó así en un estilo de jazz. Eso era un bolero que sonaba en toda parte, pero ese bolero antes de cantarlo Daniel lo tocó otra orquesta. Uf, era una cosa espeluznante eso. Yo de ahí comencé a oír eso y digo, no, había mucho disco instrumental, muy bonito y pues bueno, yo no sé, pues no era mucho, pero entonces con el tiempo yo fui como cogiéndole cariño a eso porque cuando las pachangas había muchas orquestas que no sacaban un disco cantado, sino instrumental. Entonces por ahí me fui metiendo y por ahí se va metiendo uno, entonces no se le hace uno tan duro hacer los cambios del Ah, ok. jazz. Supongamos los mambos, es que había mucha orquesta y yo tocaba unos discos tan hermosos, hermano, así como el que escuchamos ahora, y usted decía, no, pues vea esto. Y entonces en el jazz también hay unas instrumentaciones hermosas, como es Summertime, que yo creo que vos lo has oído, es un disco Sí. hermoso, hermano. Imagínese, usted oye eso y usted se queda ahí pegado. No, y por lo menos en nuestra generación la tenemos más fácil porque todo ya se puede buscar en internet, pero en su Claro. época, No, ¿cómo, eso era cómo era? difícil, yo tenía que llegar o llegar, ¿y a dónde lo iba a oír? ¿Y cómo usted investigaba esos temas? Porque pues no había como un camino a seguir de que si necesitaba buscar sobre versiones iba a tal parte, sino que... Bueno, eso, como te digo yo, hasta una época había que traer lo que la gente que venía embarcada
traía, pero usted ya también sabía de qué músicos se trataban, ¿no? Usted sabía que existía Bienvenido Granda, que existía el Cuarteto Marcano, que existía Johnny Albino, que Tito Rodríguez, que toda esa gente existía. Entonces usted cuando iba a ver los discos, uy, no, Tito Rodríguez, sáquelo para acá, o Daniel Santos, sáquelo para acá, o este. Usted ya sabía que usted iba a la buena, usted ya sabía quiénes eran. Ah, ok. Usted veía un disco de Daniel Santos con los ojos cerrados, lo llevaba. Bienvenido, la Sonora, eso lo llevaba usted con los ojos cerrados, que eso era, ese era. Entonces era más, pero ya después, más que todo, yo creo que arrimándose a los 60, ya cuando la radio y todo eso ya fue entrando con toda la fuerza, que usted oía emisoras del otro lado y todo eso. Entonces ahí Y, escuchaba la música. claro, y en esa época el precio de los vinilos era elevado o es ahora que se puso de moda. No, no, los discos eran asequibles, los discos Sí. eran así. Uy, no, ahora es otra cosa. Pues la música era, se podía conseguir a buen precio, claro. Fíjate que eso, a la finca donde mi abuelita iba un señor a caballo, con 2 caballos. El tipo calao, con saco, sombrero, todo, y eso era por la montaña, por la finca. Y en un caballo llevaba unas cajas de cartón así como este grande, así, llenas de discos. Y los llevaba a la casa para vender los discos. Iban a las montañas, a las casas a vender los discos. No, pues mire, antes era mucho más difícil todo, de hecho. Claro. Imagínese con esos discos a llevarlos que le fueran a quebrar y todo, pero eso lo llevaban muy, unas cajas de cartón muy finas y eso lo llevaban, pero bien hermano, esos discos y los vendían, los llevaban a la casa, pues cuando no, mi abuela de pronto no podía salir o algo así, eso lo llevaban esos discos, habían que lleve lo que haya, el mismo que le llevaba la música a la finca allá en el kilómetro 18, ya pasando el tiempo, la llevaban al baile, el mismo tipo llevaba al bailadero, yo creo que ese señor fue por ahí hasta los años 59, 60, y de ahí más nunca, pues, bueno, nos vinimos para acá y nunca más lo volvimos a ver. O sea, hoy en día esto es moda, ¿no? Sí, ahora eso llega, eso usted lo pide aquí donde está el disco y le llega. Claro. Eso es así, ¿oíste? Pues le llega caro o como sea, pero le llega, usted lo consigue. Ahora se consigue la música, lo que hay que tener es platica para conseguirlo, porque los discos están a unos precios muy elevados. Le hago dos preguntas que tienen que ver con esto. ¿Alguna vez ha pensado en vender esto? A mí una vez me ofreció un futbolista, pero le dije no. Y me dijo, dígame ya, no me toco un disco y me daba buena plata. Y le dije, no, no, no. No, No, claro. esto es de la casa y Patrimonio. no. No, y la segunda pregunta era esa, que si alguien le había ofrecido una gran suma de dinero por esto y lo había Sí, pensado. no. No, a veces le dicen a uno, ve, yo quiero unos discos, algo así. Yo a veces he comprado música y ha salido repetida y yo la he vendido y bien. Con- Una pregunta, dime. Acá alguien pregunta, pues Julio Cerrillo Caro dice, ¿cuál es el grupo favorito de Don Pablo de Vallenato? ¿Qué preguntan? ¿Cuál es Bueno, yo el vallenato, pues no mucho el vallenato, ¿no es cierto? Pero sí, ¿qué te digo? Me gustaba Bovea y sus vallenatos, eh, Guillermo Buitrago, había una música de la costa atlántica muy buenos grupos había, Aníbal Velázquez, pero ese era otro ritmo, ¿no es cierto? De pronto de los vallenatos, yo no sé el señor qué estilo, el que sacan ahora que es un estilo como más amoroso, prácticamente, ¿no? No es Dangond, un algo así. vallenato, sí, no, casi no lo agarro bien, agarro son los viejos. Y pues yo le digo por experiencia, nosotros que apenas estamos como escuchando melodía, a veces nos aterramos de que hay música salsa de Venezuela, en China. De pronto de toda la música que usted ha escuchado, ¿cuál ha sido el origen que más le ha sorprendido? Que sea de África o... Uy, es que uy, no, eso hay muchas, no, de la India también hay, ¿Sí hay? claro, uy, de la India, Inglaterra, de países que usted no Francia. piensa. Sí, Francia ¿Pero salsa? también. Sí. Salsa, sí. Sí, no, eso hay mucha música de distintas partes. Usted dice, ¿cómo? Estocolmo.
eh, no, la China, el Japón, Corea, Congo. República Democrática del Congo. ¿Y qué piensa de la Orquesta de la Luz? ¿Te gusta? Bueno, sí, la Orquesta de la Luz, pero ya había una orquesta anterior a ello que llamaba Orquesta del Sol. Ah, Y esa sí no hablaban, pero la Orquesta de la Luz salió y entró fuerte, claro. Eso no sabía. ¿Y si le gusta la música, la colecciona? Sí, yo la tenía porque que te comento, como aquí venía gente aquí a reunirse y hablar y ellas se preguntan y todo eso, entonces sí, no, por ahí tengo esos trabajos, claro. Pues yo sé que esa pregunta es muy difícil de responder, pero ¿tiene de pronto algún tema favorito? ¿Qué te digo? Pero un tema así, ¿O un cantante? no, Aparte pues de Daniel para mí Santos. fuera Daniel Santos, me gusta mucho Pepe Merino y canta como Daniel Santos. ¿Pero nunca tuvo alguna cercanía con Daniel Santos? No, sí estuvimos departiendo alguna vez, pero pues, oyéndolo hablar y todo eso, y a donde mi tío, que yo le estuve ayudando a mi tío cuando ya se acabó todo el bailadero y todo, puso una fuente de soda o como un supermercado. Y entonces yo en alguna oportunidad salí a vacaciones y entonces Daniel Santos iba a tomar café allá al negocio y en Dagua. ¿En Dagua? ¿Y Daniel Santos de dónde? Lo vi en Puerto Rico. Ah, y lo vio ahí. Lo vi 2 veces y para mí influía tanto respeto a Daniel que yo lo veía y decía, voy a hablarle a él era sentado tomando café y fumando cigarrillo. Entonces había un cocinero allá, un chef. Él me decía, uy hermano, vea, ¿por qué no se trae esos discos de Daniel que son raros aquí Que para lo fotografía. ponerlos, no, para ponérselos y para que él los oyera? Ah, Y entonces llego yo, eso fue como las 2 primeras veces que iba él a tomar café allá. Y entonces la tercera vez yo me llevé los discos de aquí, un paquete allá, mi tío tenía equipo. Sabíamos a qué hora arrimaba por la mañana. Y entonces cuando la mesa y espere a Daniel no fue. No lo volví a ver. ah, Lo vine a ver ya por acá, antes de morir, lo vi en un negocio que estuvimos departiendo, que se llamaba El Gran Prix, que daba en La Olla, allá por el Teatro Sucre. la octava. Sí, en Lotava, allá nos pillamos con Daniel. Me invitaron a ir eh, se iba a presentar en Tuluá. Me dijo, caminemos para Tuluá, que no sé qué, no, imagínese, bebiendo, cuando bebían y todo eso. Y todos borrachos y en un carro de esos y para allá. Y ese Daniel, bueno, no, eso me metía unos tragotes así de whisky. No, yo tomaba como tomando agua. Bravo. No, esas historias son maravillosas. Y ahora hablemos de pronto del el nombre de este lugar, el Palomar, ¿de dónde surgió Ah, ese no, la nombre? ¿La palomera Palomera? no se la pusieron los amigos porque es que yo cogía y le echaba al piste a los... Y esto era lleno de pájaros acá arriba. ah, Pero entonces por los gatos, y entonces ya hubo que reducirlo. Ya se arrimaban, mucho torcasas de todo, y canarios, y loros, y todo. Entonces, vos has visto que ahí tengo como un angeo, ¿no es Sí. cierto? Pero entonces yo ya pongo esa prácticamente comida para los que cantan, como los turpiales o los azulejos, todos esos arriman a comer y les compro el Ah, guayabo. Entonces ellos arriban a comer ahí guayabo, ahí los ves. Y entonces le pongo esa malla para que los gatos no metan allá. claro, claro. no, y por lo que veo y he visto videos, ese sitio es reconocido. Se puede decir que es un patrimonio cultural de la salsa y han venido de pronto artistas acá. Sí, ahora hace unas 2 semanas estuvo Rey Pérez aquí. Ah, Rey Pérez. Sí, Ah, ha venido como 2 veces. Una vez llegó a las 8 de la noche y fue a las 5 de la mañana. ¿hablando o escuchando? No, y tomando. Pues cuando podía tomar, ahora está un poco enfermo. Y entonces, pero bueno, aquí no, han venido varios músicos. Este muchacho que está allá, que se llama Troy Purroy, Ah, qué buen ok. cantante, que sacó un disco que llamaba Volver a amar una vez más, un disco de salsa muy bonito. Yo no sabía, es una historia bien rara porque ese disco mi hermano lo trajo de Venezuela y yo cuando oí ese disco me gustó y eso, los que venían aquí a tomar, jóvenes, y oían ese disco, los que les gustaba la alcoba, uy, ese mucho disco y eso, bueno, se regó ese disco, hermano. Y eso yo lo grabé a Changó, a esos, bueno, me llaman a mí, ve, esa orquesta, ¿quién es el que toca eso? Porque
cosa rara, el CD salió y no viene con los músicos. Nada del disco, viene así el CD original, Limpio. limpio. No, claro que con su carátula y los Ah, ok. nombres y algo así. Y entonces en una oportunidad llegó aquí un amigo y trae un señor así bajito, gordito, con un pantalón corto y todo eso. Y estaba mi mamá ya sentada. No, mi mamá estaba aquí, una muchacha que había llegado a tomarse una cervecita y el amigo que trajo al gordito y el gordito acá. Bueno, cuando la muchacha está, coincidencia, hombre. Después de casi 20 años me vengo ya a dar cuenta quién cantaba el disco. Entonces llega la muchacha y me dice, ay Pablo, ¿por qué no se pone ese Volver a Amar? Que disco me gusta mucho. Y le dije, hombre, a mí también me gusta. Entonces yo llegué y lo saqué y lo puse. Entonces el disco comenzó y la muchacha... Entonces cuando acabó el disco, llegué y me dice ella, ay don Pablo, ¿quién canta ese disco? Y le digo, vea mamacita, esto viene como el mago, nada por aquí, nada por acá. No trae quién lo compone, nada. Y el señor que estaba ahí, ese disco lo canto yo. No El puede que está ser. ahí, vean, que está ahí ahí está la carátula del disco y todo. Uy, pero eso es una anécdota increíble, parece Ese película. disco lo canto yo. Y entonces, como con Dorito, así, ¡blum! Detrás, hermano. Uy, ¿cómo así? Yo no sabía. Y le dije, yo sí, ese disco lo canto yo. Y entonces me dijo, páseme el CD. Entonces yo llegué y se lo pasé, ahí lo tengo. Páseme un papel. Pum, le pasé un bolígrafo y lo pasé. Llegó el hombre y cogió. Pim, 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 coros. Todo. Productor, todo. Ah, vale oro. Ahí lo tengo, en un papel, ahí lo tengo. No, yo cuando vi eso, como, y le digo que eso cuando salió ese chisme de aquí, ese tipo lo contrataban por toda parte. Entonces, de Venezuela. Entonces el hombre comenzó a ir y los chavitos, que sabes cómo estaba la cosa allá, y le llevaban los chavitos allá a la mujer y todo eso. Y un amigo lo tenía en la casa, pues, hospedado, Hospedado. yo como que no le cobraba, lo tenía ahí. Y entonces en una oportunidad le dijeron que él como que pensaba traer la mujer. Y cuando le dijeron a él que tenía la presión o le estaba molestando el colesterol, algo así, y él no le paró bola a eso y se puso a tomar y se fue para Venezuela y a él le dio un derrame, dos Ah, derrames, y murió en estos días. muy reciente. Uy, pues una bonita historia por lo que me cuenta del CD. Y hablando del CD, ¿cómo fue esa trascendencia? Primero los LPs, el CD o los cassettes también tuvieron que ver en su Bueno, vida. primero fueron los rodillos, pues, los tarros Sí. esos, y después los long plays, los carretos estos. Ah, ok. Los acetatos, pues los 45 que salieron, 78, los long plays. Después pasaron eh, cartuchos, cartuchos unos cuadros así, bonitos. Parecen, pero son más gorditos, así. Ah, eso nunca lo he Sí, visto. esos. Después de eso pasó en el VH también se grababa música en los VH. VHS. Sí, ahí grababan eso. Sí, y después pues los CDs, ¿Y los cassettes los, pequeños? los cassettes, sí. ¿Usted coleccionó en algún momento en cassette? Claro, yo tengo cassettes. Yo a veces alquilaba sonido y yo grababa, eso era en cassette y uno ponía, uy, eso sonaba elegante. Mi papá me hablaba mucho de Honcamonca y dijo si usted frecuentaba esos lugares o casi no. Sí, yo alguna vez fue porque ahí en el Joncamonca mi tío trabajaba en... Mi tío, pues, el que no le gustaba la música, imagínese, no le gustaba la música. Él trabajaba ahí arriba en Michelin, pero eso no se llamaba Michelin, sino Croydon. En Y la séptima. sí, en la séptima. Entonces él era amigo como del dueño de eso ahí. Entonces terminó mi tío ahí de portero, cuando se pensionó. Ah, ok. Imagínese, le tocó ahí en Joncamonca. El que no le gustaba la música. ¿Y usted llegó a programar en esos lugares como Blue No, Beer? no, no, yo ¿No? ya porque eso no es como ahora que eso lo programa la gente, no, hasta el disco, mano, y eso, no, era el que ponía su música. No Nunca lo dejaba nada, cambiaban. no, eso no lo cambiaba. Yo pongamos, lo que sí era que a veces cuando me llegaba música, yo la llevaba como a Monterrey, a Juanchito, por allá yo llevaba eso, había otro negocio por allá, llevaba uno de los discos, o lo grababa Radio del Sol, una emisora que había aquí. Bueno, y eso era, pero de resto no. En mi caso no, me gustaba andar en las discotecas, ¿no? Ah, ok.
Y pues ya finalizando una última pregunta, ¿usted cómo adquiere los discos? ¿Va pronto a algún sitio especializado o todo es gerencia? No, casi la mayor parte, pero hay también de mi hermano que traía, o trae todavía. Cuando él viaja, él trae música. Es decir, él va a Europa, trae música, a los Estados Unidos él trae, aquí mucha música que ha traído él. Pues no, tiene que haber un disco que sea muy bueno, a veces me lo regalan o algo así, pero la mayoría casi con esto vamos bien. Con eso basta. Sí, Ah, bueno, don Pablo, en serio, muchas gracias por permitirnos entrevistarlos, por darnos tantas anécdotas, historias maravillosas. bueno, no, yo te agradezco por este momento tan chévere y bueno, y uno va comentando cosas que a veces otras personas no le preguntan a uno y entonces, bueno, uno las responde. Y de pronto una pregunta de... No, ya para cerrar la entrevista, ¿hay alguna anécdota que usted nos quiera contar que de pronto no haya contado y que le haya marcado, digamos, en este entorno de la salsa, de la melomanía? Que se le venga. Una anécdota que lo haya dejado marcado. ¿Cuál sería? Uy, es que de pronto deben de haber, pero sí, así. ¿No la tiene presente? Sí, no la tengo como bien presente. ¿O cree que la salsa va a terminar? Ah, bueno. No, yo una vez, le digo que por allá en los años 60, en los años 60, yo pues que uno oía la pachanga y oía todas las descargas y todo eso. Había una emisora aquí que se llamaba Radio Musical y no ponían sino música clásica, instrumentales, bonitos, ¿entendés? Clásica popular y todo eso. Entonces una vez, uy, bueno, entonces una vez el locutor dijo que iba a colocar un disco pues que había llegado y era de Frank Furcell. Y el disco, no, que esto es el disco, que esto va a ser la música que se va a oír mucho por allá adelante. Y yo estaba pelado, yo tenía, ¿qué? ¿Cuántos años? 15, como 18 años. Y entonces llega el tipo y monta el LP y el disco se llama Año 2525. Y llega y pone eso y comienza esa música a sonar y eso, la música parecía que el viento se la llevaba, uy, qué cosa tan hermosa, ¿viste? Yo decía, uy, no, ya de eso va a terminar la música. Año 1525 decía yo. Entonces eso me impresionó ese disco, Se ¿viste? te quedó marcado. Sí, se me quedó marcado y a ver, aquí hablamos porque yo saco el disco y lo coloco, lo pongo ahí a sonar, pero eso decía yo, y será que la música, esta que oímos nosotros, toda esta música elegante y todo eso, será que va a quedar terminada así oyéndose esto. Eso me impresionó, ese cambio de música, que pensé que iba a ser, ¿no? Pero no, sigue, puede que más adelante sea así. Ahora lo escuchamos para que lo tengas presente y verás. Bueno. Bueno, don Pablo, de todas maneras, muchas gracias. Le agradecemos como que nos haya prestado, que nos haya abierto las puertas de su casa, su espacio sagrado con su gatica. Ahí no la alcanzan a ver, pero es una belleza. Y nada, pues seguir disfrutando de la melodía. Esperamos poder seguir compartiendo un día de estos, Claro, escuchar sí, melodía. no, cuando gusten ustedes, pues aquí yo siempre lo espero y con mucho cariño y que mi Dios los bendiga y como te digo, aquí los espero siempre. Eso, muchas gracias, No se muchísimas olviden del gracias. sitio. No, nunca. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, Bueno, bendiciones. Dios lo bendiga a usted también. Bueno, muchas gracias.